Ya cambia. Ya risa, risa, sola, ya la cara saque la cara. Ya la cara saque la cara. Ya la cara saque se la hoja la. Ya la cara saque se la hoja la ya hoba. Bueno, Andrés, ¿usted entendió algo? Ni idea. Uy, queremos en esta oportunidad comenzar la serie acerca del hablar en lenguas. Esta vez bajo la premisa no se entiende nada. Porque, amables oyentes, ¿ustedes entendieron algo? ¿Qué se les entiende a estas personas, hermano Andrés? Puro balbuceo. Pero ellos afirman hablar ¿en qué? En lenguas. Y pretenden tener argumentos bíblicos. Lo que queremos en esta oportunidad, en esta primera parte, es examinar los argumentos que ellos pretenden tener para, según ellos, hablar esto que llaman hablar en lenguas. Perfecto. Quiero que primeramente vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 2. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El énfasis de este versículo es el amor, ¿cierto? Por supuesto. Pero algunos, los que afirman hablar en lenguas, en ese balbuceo, dicen que ellos, las personas no le pueden entender nada porque ellos hablan, son lenguas angelicales. Así es. Y como hablan lenguas angelicales, entonces afirman que la gente no le puede entender nada. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo está mencionando aquí, a qué Pablo se refiere con lenguas angelicales. Bueno, en primer lugar debemos entender que Pablo está haciendo una exageración. Exactamente. Una exageración suponiendo casos que son irreales para hacer énfasis en lo que verdaderamente los cristianos debían procurar, y era el amor. Entonces, por ejemplo, Pablo habla de un hombre que pudiera tener todos los misterios y toda la ciencia del mundo. Hermano Andrés, ¿necesita ese hombre o no? No, pues la verdad no creo que haya una persona que tenga todas esas cualidades como tal. Un hombre que pueda tener toda la ciencia del mundo. Si la tiene, entonces ¿para qué preguntarle a Dios? Claro, por supuesto. ¿Para qué buscar a Dios si hay un hombre que la tiene toda? Por supuesto. Entonces, obviamente lo que Pablo está haciendo aquí, una exageración. Por eso dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, ¿quién tiene toda la fe capaz de trasladar los montes? Claro, por supuesto, él está utilizando una exageración, porque inclusive esto que vemos allí, ¿qué montes se puede trasladar si lo llevamos literalmente? Como Pablo aparentemente lo está mostrando allí. Obviamente es una exageración para mostrar una verdad que él quiere dar a conocer. Dar a conocer. En este caso el amor. El amor. Es que imagínate que uno tenga el poder de mover una montaña con toda esa fe. ¿Quién ha hecho eso en la vida? Ni Superman lo ha hecho. Entonces, Pablo lo que está mostrando casos hipotéticos en esta porción de las Escrituras. También habla de un hombre que hable lenguas humanas y angélicas. ¿Quién habla lenguas angelicales? Ahora, si las lenguas angelicales fuese algo que no se pudiera entender, ¿cómo entonces esos ángeles que se aparecieron en el Antiguo Testamento, cómo las personas les entendían? O aún en el Nuevo Testamento. Claro, por supuesto. Vemos la historia de cuando Dios envía a este ángel para que anuncie la llegada de Juan el Bautista. Claro. Que le dice claramente, y él anunció que iba a llegar. Y ellos le entendieron. Bueno, igual le entendió. Le entendió completamente. María también le entendió. Exactamente. Daniel también le entendió al arcángel Miguel. Exacto. Pero si el hablar lenguas angelicales tiene que ser un idioma que los hombres no puedan entender, entonces nadie de estos santos de Dios les habría entendido a los ángeles que se le aparecieron. Ahora, más Pablo está haciendo una exageración aquí.
algo que no es verdad, porque no hay ningún hombre que hable las tales lenguas angelicales. Pero ¿qué pasa? Sí puede haber un hombre que tenga amor, y ese es el punto de Pablo, que lo que más vale aquí es tener amor. Ahora, hay otro argumento por el cual ellos dicen que nadie les entiende, y lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Wow. Ahora, el hablar en lenguas aquí que está mencionando el apóstol Pablo es hablar una lengua extraña. Exactamente. Entonces, ellos lo leen meramente así, sin razonar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, ellos creen que este hablar en lenguas aquí es el balbuceo que usan, chamacarratamakanda, y que nadie les entiende. Entonces ellos dicen, no, es que el que habla en lengua no les está hablando a los hombres, sino a Dios. Pero claro, Pablo se refiere aquí a una lengua extraña, a otro idioma. Pues obviamente, claro, si usted, hermano Andrés, me está hablando un idioma que yo no conozco, yo soy hombre, pero usted no me está hablando a mí, aunque usted me esté pronunciando palabras, pero si yo no le entiendo. Por supuesto, esa información yo pues la podré saber, pero usted cómo la va a saber. Ahora, querido oyente, hermano Luis, ¿cómo Dios va a revelarle algo a alguien, verdad? Y cuando Dios quiere que sea la iglesia, que sea nutrida, que se conozca, pero que la iglesia no va a entender lo que esa persona está diciendo. O sea, pero ¿cuál sería la lógica allí de que Dios le revele algo a alguien y que yo no tenga ni idea de qué es lo que está diciendo esa persona? ¿Será que tiene lógica eso? Si el propósito de Dios usar los profetas y revelarle cosas para que lograran comunicar a las demás personas. Exactamente. Cuando Dios utilizaba a sus profetas eran para que le revelara la palabra de Él al pueblo, no era para que se quedara con la palabra. Así es. Ahora, y si usted, hermano Andrés, siguiendo el ejemplo, usted está hablando un idioma distinto a mí, una lengua extraña para mí, pero usted está orando a Dios, usted pues obviamente en ese momento no me está hablando a mí, no está hablando para los dos, sino que está hablando para usted y Dios, que es el punto de Pablo aquí. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. Pensando que el que profetiza y habla a la vez a la iglesia es alguien que le está hablando en un idioma que ellos puedan entender. Claro. Y la iglesia se va a poder edificar. Pero el que habla en lengua extraña, pues él mismo puede recibir una bendición, un beneficio. Él mismo puede estar entendiendo, pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué es el propósito final de Dios? Que la iglesia sea edificada. Leamos el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto, imagínate. ¿De qué me sirve a mí si, digamos, yo pudiese realmente tener un don de lenguas, de hablar un idioma distinto, usarlo, pero no tener la interpretación? Mi entendimiento como tal, yo puedo estar hablando algo y de pronto Dios, que conoce todos los idiomas, si es un verdadero idioma, Dios me puede entender, pero si yo mismo no entiendo, mi entendimiento queda sin fruto, queda sin bendición. Allí no se va a poder hacer nada. Pero aquí vemos el error de estos grupos religiosos. Primeramente, entender que eso que hablan no es lengua verdadera, no es un idioma el cual se pueda traducir, es meramente un balbuceo. Eso no edifica a nadie, no edifica a la misma persona. Y si pues obviamente ellos hablan eso, pues no le van a hablar a los hombres, porque los hombres no le van a entender absolutamente nada. Dos argumentos que hemos derribado con las escrituras. El primero, que ellos hablan lenguas angelicales, y vemos claramente en las escrituras que Pablo está haciendo una exageración. Pero en el caso de que sí realmente hablaran lenguas angelicales, los hombres de Dios, a los cuales se les apareció ángeles, le podían entender a los ángeles. Completamente. ¿Y por qué a estos hombres que supuestamente hablan lenguas angelicales no les podemos entender? Hay algo que los oyentes deben saber. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo, ¿verdad? Dios no muta, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no se va a contradecir ahora. Claro. No va a decir, no, entonces esta vez
no van a entender, sino que solamente lo va a entender aquel que yo les revele. No, así Dios no actúa. Dios es un Dios de orden y no es un Dios de desorden. Así es. Y es que los ángeles operaron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Exacto. Y en los dos pactos, las personas a las cuales se les aparecían esos ángeles podían entenderle. Si ya es que su idioma fuese un idioma irreconocible que los hombres no pudiesen entender. Segundo argumento, que ellos dicen que el que habla esa lengua que ellos practican, no le hablan a los hombres, sino que le hablan es a Dios. Pero obviamente entendemos de que si es una lengua extraña, pues obviamente los hombres no van a entenderla y es como si no se les estuviera hablando a ellos. Pero Dios, ¿qué quiere? Que la iglesia sea edificada. Y para que la iglesia sea edificada, usted debe entender. Así que, amable oyente, si usted está en ese lugar donde usted escucha que hablan ese balbuceo y cosas que usted no entiende, usted allí no está avanzando en el conocimiento de Dios, no está aprendiendo la voluntad de Dios. Y si usted no aprende la voluntad de Dios, pues ¿cómo va a agradar a Dios? Si la Escritura dice que los que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y por eso queremos hacer esa invitación. Nosotros somos parte de la Iglesia de Cristo en Buenaventura, que se reúne en el centro de la ciudad, en el edificio Santa Elena. El edificio Santa Elena, apartamento 405. Este edificio está ubicado diagonal al Movistar, a la oficina del Movistar del centro. Los días miércoles de 6:30 a 8 p.m. y los domingos desde las 9 de la mañana. Así es. La esperamos. Y si pueden contactar con nosotros, si tienen preguntas o dudas, bien la pueden hacer. Dios les bendiga. Dios le bendiga.